Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. Tenemos entonces aquí la placa, la cual vamos a medir la corriente de colector. Aquí tenemos una PCB, que es la misma, solo que aquí está sin componentes, pero nos permite ver las pistas hacia dónde van. Entonces, vemos que para medir la corriente de colector lo podemos hacer a través de estos dos packs. Para eso vamos a alimentar a VCC y luego colocamos aquí el amperímetro y vamos a medir esta corriente que pasa. En caso de para medir la base, todavía vamos a hacer acá un puente con este pequeño jumper verde que nos proporciona, para que simplemente alimente este divisor de tensión de la base a través de este voltaje BB. Va a alimentar aquí, pasa a través de este jumper y aquí cae nuevamente a GND, pasa la resistencia y a GND. Y el medio de estas dos resistencias es la salida hacia la base. Vamos por lo tanto a alimentar. En este caso hemos alimentado ya con este cable. Hemos extraído aquí la fuente, que es B+, que está en el voltaje de entrada de nuestro puerto USB. Aquí podemos ver. Ahí está. Aquí se encuentra el B+, que es el puerto USB. Y aquí se encuentra GND. Este B+, estamos haciendo un puente para alimentar el VCC y el BB, ambos con el voltaje del USB. Por eso que ahí se muestran los dos jumpers, en este caso de color amarillo. Ya se encuentra alimentado y lo único que nos queda en este caso es medir la corriente de colector. Vamos a ir anotando. Procedemos entonces aquí a medir la corriente colector. Coloque su escala correcta en amperios y además sus puntas donde dice la medición de corriente. Colocamos en miliamperios porque acá hay una pequeña corriente que vamos a medir. Ahí lo puede observar en miliamperios. Y ahora procedemos a medir esa corriente de colector. Vamos a ver cuánto nos marca. Ahí está. Vamos a colocarlo como 20.3, 20.33 miliamperios. Corriente de colector que acabamos de medir. Recuerde que el amperímetro se mide de esta forma. Si la corriente ingresa por su terminal positivo, entonces la medida de la corriente será positiva. Esto es de esta forma. Aquí, cuando su lectura es positiva, la corriente está entrando por su punta positiva y sale por la punta negativa. Aquí se está abriendo la línea para medir la corriente que está pasando. Y para que esto quede claro, vea de la siguiente forma. Como la corriente está bajando, llega a este pack, nosotros colocamos aquí la medición del amperímetro. Aquí nos da un valor positivo porque está ingresando la corriente por la punta positiva. Si colocamos de esta forma, nos va a dar la misma medición, sin embargo con un signo menos. Igualmente usted puede aquí buscar el valor positivo para que siempre asuma que la corriente está ingresando
por la punta positiva y sale por la punta negativa. Eso también tenga en cuenta al momento de usar el amperímetro. Ahora nos toca medir la corriente de la base, esta corriente de aquí. Para eso vamos a utilizar en este caso una alimentación directa al colector, aquí a la resistencia de colector, ya no BCC1, porque lo utilizamos para medir la corriente. Ahora, como no queremos medir simplemente la corriente de la base, vemos que acá hay una alimentación directa que es el BCC, y ahí vamos a colocar el puente. Ya está ya. Ahora podemos retirar este jumper para medir la corriente aquí. Ahí está, acabamos de retirar este jumper. Hasta aquí llega la alimentación de BB que no hemos movido. Ahí está el voltaje. Pasa por la resistencia. Aquí está. Este es el voltaje de BB. Ahí está. BB. Y ahora aquí está BCC. Aquí está el jumper, justamente del que estamos hablando. Este jumper que me permite medir la corriente de la base. Aquí está la corriente de la base. Entonces ahora retiramos el jumper y colocamos aquí el amperímetro para que se encuentre de esta forma. Como aquí va a ingresar la corriente, vamos a colocar aquí la punta positiva para que nos dé positivo el valor de la corriente. Recuerde que esa es la interpretación de los signos al momento de medir la corriente. La polaridad de la medición de la corriente nos indica también el sentido de esta. Procedemos entonces a medir la corriente y la anotamos. Vamos a medir esa corriente. Y ahí está, 0.059 miliamperios. O también 59 microamperios. Ahí está. 0.059 miliamperios o 59 microamperios. Aquí lo colocamos. .059 miliamperios. Lo que hacemos ahora es efectuar la suma y vamos a ver cuánto nos sale. Tenemos aquí la calculadora para ver con buena precisión. 20.33 más los 0.059. Ambos tienen que estar en miliamperios para sumarlo. 0.059 miliamperios. Nos sale 20.389 miliamperios. Y eso lo colocamos aquí. Es decir, la suma de ambos nos da 20.389 miliamperios. Esta es la suma de ambas corrientes. Vamos a verificar ahora si esta es la corriente que sale en el emisor. Por lo tanto, necesitamos el voltaje de esta resistencia y medir también la resistencia. Comencemos con el voltaje. Vamos a medir aquí el voltaje. Cambiamos las puntas, medición de voltaje, en DC, y ahora colocamos las puntas de esta forma. Ahí para medir el voltaje de la resistencia RE. Y procedemos aquí a medir.
colocamos, no nos olvidamos de colocar aquí el jumper para la base, porque está abierto en este momento. Y medimos el voltaje. 1.385 voltios. Volvemos a verificarlo. 1.386 vamos a dejarlo. Ese es el voltaje de RE. Lo dividimos entre el valor de la resistencia de RE. Para esto, ya sabe, desconecte todas sus fuentes de alimentación. Ponemos en la escala de ohm y medimos el valor de esta resistencia. Sabemos que esta resistencia nos tiene que medir. Aquí está marcado además su valor. Es de 68 ohmios. Este 0 es 10 a la 0, que es 1. Por lo tanto, 68 por 1, 68. Ese es el valor de la resistencia que debería de medir, pero considere además su tolerancia. Lo llevaremos entonces aquí a medir la resistencia. Como son resistencias de alta precisión, su valor tiene que estar muy cerca. Ahí está. 68.07 ohmios. 68.07. Tenemos la medición de la resistencia en voltios y el valor de la resistencia en ohm. Voltaje entre ohm nos da en amperios. Dividimos esto. Tenemos aquí 1.386 voltios dividido entre 68.07 ohm. El resultado es en amperios, lo cual nos sale 20.361. Colocamos aquí. $20.361 miliamperios. Ese sería el valor que está midiendo como corriente de salida. Ahora vean cómo se cumple la gran aproximación entre esta corriente y esta corriente. Esta es la corriente que hemos sumado, 20.389, y aquí tenemos otra corriente que es de 20.361. Hay una pequeña diferencia. Sin embargo, en ambos casos vemos que la diferencia es muy corta. Ahora, también tenga en cuenta aquí que los valores suelen cambiar a medida de que usted toma sus mediciones en diferentes tiempos. Recordemos también aquí que el transistor tiene una ganancia. Ya veremos en el tema de aquí, pero le vamos adelantando que es una ganancia llamada beta, también conocida como HFE. Esta ganancia, dependiendo de la configuración, cambia o es más volátil a cambiar. Entonces, si nosotros, en el caso de este transistor, el divisor de tensión es una polarización para el transistor que mantiene esta ganancia casi estable. Sin embargo, podemos ver de que es una mínima diferencia ya. Si utilizáramos otra configuración para alimentar la base, esta ganancia va a cambiar un poquito más que lo que podemos ver aquí. Ahora también tomen en cuenta que son voltajes instantáneos, por lo tanto la aproximación será mucho mejor a medida de que usted tome los voltajes rápidamente, evitando así que la temperatura vaya modificando con el tiempo sus valores y estos dejen de coincidir.
al momento de evaluar sus resultados. Sin embargo, aquí podemos comprobar de que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector, con un margen de error mínimo. Con esto entonces finalizamos esta lección.